Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las gráficas utilizadas en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como en los anteriores videos ya habíamos trabajado un poco de análisis de gráficas, este video se va a enfocar más que todo en la práctica. Vamos a estudiar tres gráficas clásicas: la posición versus el tiempo, que la forma típica es una parábola y las características es que la curvatura depende de la aceleración. Luego tenemos la velocidad versus el tiempo, que es una línea recta inclinada y la pendiente es la aceleración. Y por último, la aceleración versus el tiempo. Su forma típica es una línea horizontal y significa que la aceleración es constante en estos tipos de movimiento con una trayectoria rectilínea, línea recta. Empecemos con cómo se deberían de ver. Acá tenemos la parábola, nuestra línea recta y otra línea recta, pero solo que la aceleración va a ser horizontal. Cuando lo trabajamos por debajo del eje, vamos a tenerlo de aquella manera, en dado caso de que la aceleración sea negativa. Ahora, vamos a empezar con este siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tener los siguientes datos: una velocidad inicial que va a ser de 2 metros sobre segundo, una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, y luego nos van a dar un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo va a ser de 0 hasta 6 segundos. Normalmente también no nos dicen que hay un intervalo de tiempo, sino que simplemente nos dicen que transcurren 6 segundos. Por ende, uno ya asume que si transcurren 6 segundos es porque empieza desde el 0 segundos y ha transcurrido los 6 segundos. Así que ahora vamos a empezar con nuestra primera gráfica. La gráfica sería la de la velocidad versus el tiempo. ¿Cómo podemos nosotros detallarlo? Si la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿qué sucedería con la velocidad? Vamos a reemplazar nosotros aquellos términos: 2 metros sobre segundo más 1 metro sobre segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por el tiempo, que por el momento el tiempo, como es una variable independiente, no vamos a sustituirlo con un intervalo o con un 6 segundos. Por el momento no. Acá vamos a tener nosotros nuestra tabla de valores. En un lado el tiempo en segundos y en el otro la velocidad en metros sobre segundo. Acá ahora sí vamos a colocar lo que serían los valores del tiempo, empezando desde el 0 y terminando en un 6. De acuerdo a aquello es que la velocidad va a cambiar. Por eso es que se conoce la velocidad como variable dependiente, porque depende de lo que valga t o tiempo. En este caso nosotros tendríamos lo siguiente: vamos a aplicar esta expresión y los únicos valores que vamos a sustituir son los del intervalo 0 a 6 dentro del tiempo. Es decir, si t es igual a 0, ¿cuánto valdría la velocidad? Si t es igual a 1, ¿cuánto valdría la velocidad? Y así sucesivamente. Para aquello vamos a realizar los siguientes cálculos con esta expresión que yo tengo acá en pantalla. 2 más 1 por 0 nos da 2. Listo. Eso sería para el tiempo de 0. Ahora para el tiempo de 1, nosotros vamos a tener 2 más 1 por 1. 2 más 1, 3. Listo. Para 2, 2 más 1 por 2, o sea, 4. 2 más 1 por 3, es decir, 5, y así sucesivamente. Ya conocemos que como la gráfica de velocidad con respecto al tiempo es una gráfica lineal, que es consistente y la pendiente define cuánto es el cambio, entonces acá vemos que hay cambios de 1 positivos. Entonces acá debería ir un 5, ¿cierto? Porque la sucesión de 4 a 5 es 5. En dado caso, acá, para el tiempo de 4, 2 más 1 por 4 es 6. Y así sucesivamente. Como podemos evidenciar, nuestra velocidad final, nuestra velocidad al haber transcurrido aquellos 6 segundos, va a ser de 8 metros sobre segundo. Nuestra interpretación puede ser la siguiente: nosotros acá tenemos una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, el tiempo en las abscisas y la velocidad en las ordenadas. Vamos acá a colocar nuestros puntos clave, desde el 1 hasta el 6 y en la velocidad hasta donde alcancemos. Acá nosotros vamos a empezar desde una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. La velocidad inicial va a ser de donde vamos a partir y esa será nuestra intercepción con el eje de las ordenadas, en el eje de las y, comúnmente se conoce de aquella manera. Ahora vamos a tener una línea recta creciente.
¿Por qué? Porque el tiempo de 1 es para 3. Acá el tiempo de 2 significa una velocidad de 4. El tiempo de 3 significa una velocidad de 5. Y así sucesivamente. ¿Qué juego vamos a ahora aplicar? El de conectar los puntos. Y cuando conectamos los puntos podemos evidenciar que sí tenemos una línea recta creciente con una pendiente o una tasa de cambio de las verticales con respecto a las horizontales de 1. Y el área bajo la curva va a ser entonces el desplazamiento dado. De hecho, vamos a querer calcular aquel área bajo la curva. ¿Cómo lo hacemos? A ver, necesitamos calcular el desplazamiento por el área. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que acá tenemos esta figura, de aquella manera, esto se parece bastante a un trapecio. La cuestión es que podemos dividir este trapecio entre así, y nos va a quedar un cuadrado y un triángulo, ¿correcto? En ese sentido, el área del rectángulo, ¿de cuánto sería? De la velocidad inicial multiplicando aquel tiempo. Bien, un lado es la velocidad inicial y el otro lado es el tiempo. Y luego tenemos para el triángulo la velocidad final menos la velocidad inicial para poder así conseguir el triángulo, multiplicando aquel tiempo en horizontal y como no estamos trabajando un cuadrado sino un triángulo, entonces lo partimos en la mitad. Es decir, que nosotros nos quedaríamos con lo siguiente: velocidad inicial por el tiempo más aquel cociente que nos habla acerca de una resta de velocidades sobre 2 multiplicando el tiempo. Ya que tenemos aquello, entonces ¿cómo nos quedaría? 2 metros sobre segundo por 6 segundos más aquel cociente que nos dice y nos habla de 8 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo. Abajo tenemos el 2 que permanece constante y un tiempo de 6 segundos. Vean que aplicamos el tiempo transcurrido, el tiempo total. Acá cancelamos segundos, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1. Cancelamos estos segundos y nos quedaría por lo tanto lo siguiente: 2 por 6, 12 en la unidad de metros porque estamos trabajando desplazamientos. Y luego lo sumamos con lo que nos daría este otro cociente. 4 menos 1 multiplicando 6. Entonces, ¿eso nos da cuánto? 18 metros. 12 metros más 18 metros nos da 30 metros. Este es el desplazamiento total de este ejercicio. Sea que el objeto era una persona, una pelota, un carro, ¿cierto? En este caso tenemos un objeto y ese sería su desplazamiento total evidenciado. Ahora, ya trabajamos la gráfica de la velocidad contra el tiempo. ¿Cómo sería la gráfica de la posición contra aquel tiempo? Sería de la siguiente manera. Acuérdense que la característica clave en este caso va a ser de una forma típica parabólica. Vamos a tener lo siguiente. Si conocemos que hay una fórmula que dice que x, ¿cierto?, aquella posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, esa expresión se saca al integrar la expresión que ya trabajamos antes para las velocidades. Si asumimos que la posición inicial fue de 0, es decir, que parte del origen, ¿qué podemos sacar nosotros? Podemos sacar también una tabla de valores, en donde vamos a estar reemplazando los tiempos para poder encontrar la posición, ya que en este caso no tenemos velocidad como nuestra variable dependiente, sino la posición como nuestra variable dependiente. Vamos a tener los datos que ya habíamos trabajado en el anterior ejercicio: velocidad inicial dada, tiempo dado, velocidad tras un tiempo transcurrido de 6 segundos dado y por último una aceleración también dada. Nuestra tabla de valores nos quedaría de la siguiente manera: tenemos el tiempo y tenemos la posición. Va a ser sustituir aquel tiempo en aquella expresión para encontrar un valor para la posición, desde el 0 hasta el 6. X sub 0 va a ser 0, entonces vamos a asumir que es 0 en todas aquellas sustituciones del tiempo. Luego tenemos acá velocidad inicial por el tiempo. Como la velocidad inicial es igual a 2, ¿sí? 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y así sucesivamente, sabemos que entonces son múltiplos de 2. Y acá tenemos un medio de la aceleración, que siempre es 1, así que nos quedaría como el 1 medio de el tiempo al cuadrado.
Solo sería aplicar el cuadrado de aquello que le sustituimos, sea 0, sea 1, sea 2 y así sucesivamente hasta el 6. Entonces empecemos. Para el tiempo 0 tenemos 0 más la mitad de 0, que es 0. Por ende, x, la posición en el tiempo 0 va a ser de 0. Y pues tiene sentido porque todavía, como no ha transcurrido el tiempo, no hay posición. No se ha movido aquel vehículo, aquel objeto. Ahora, tiempo de 1. 2 por 1, 2. Más la mitad de 1 al cuadrado. La mitad de 1 al cuadrado sería la mitad de 1. Por ende, 0,5 o un medio. En ese caso nos daría 2,5. Luego 4 más la mitad de 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces 4 medios serían 2. 4 más 2 son 6. Luego tenemos 2 por 3, que sería 6. Y luego la mitad de 3 al cuadrado, que sería 9. La mitad de 9 es 4,5, lo cual nos daría 10,5. Luego tenemos 4 por 2, 8. Mitad de 4 al cuadrado, entonces mitad de 16, que también es 8, entonces sería 16. Luego tenemos 5 por 2, que es 10. Y la mitad de 5 al cuadrado, que es 25, entonces la mitad de 25, 12,5. Es decir, 22,5. Y por último, 6 por 2, que da 12. Mitad de 6 al cuadrado, que es 36, entonces mitad de 36 es 18, sí. Lo cual nos daría un resultado de 30. Es decir, que en este caso vamos a tener una parábola creciente. Y acá podemos hacer la verificación bajo una gráfica. Vamos a tener nuestro eje donde están los tiempos, nuestro eje donde están las posiciones, y vamos a tener acá un cambio de cuadros, como para nuestros puntos claves. Listo. Teniendo aquello en cuenta, entonces vamos a tener que pasar lo que teníamos en nuestra tabla de valores a una gráfica. En este caso, nuestra gráfica va a ser de la siguiente manera. Tenemos 0, 0, luego tiempo de 1 nos daría entonces 2,5, es decir, por acá aproximadamente. Sí, como por acá, con vino tinto. Luego tenemos tiempo de 2, es decir, en la mitad de este cuadro, y llegamos hasta el 6, es decir, entre la mitad del 4 y el 8, por acá con verde. Listo, ese sería ya nuestro segundo par ordenado. Luego tenemos 3 para el tiempo y 10,5 para la posición. Muy bien, eso sería con morado. Ahora el 4 en un azul oscuro y llegamos hasta el 16 en posición. Ese sería nuestro par ordenado. Luego tenemos 5 en tiempo y llegamos hasta el 22,5. Cada vez vamos aumentando y aumentando, ¿cierto? En este caso, ¿qué sucede? La curvatura se hace hacia arriba, ¿cierto? Es abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la aceleración es positiva. La aceleración es de ¿cuánto? Es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Cada segundo el objeto recorre aún más distancia, ya que la aceleración provoca un cambio creciente en la velocidad, lo cual provoca aún más cambio creciente, claro está, en la posición. Por ende, a nosotros nos va a quedar así en este lado de la parábola, como nuestra gráfica de posición contra tiempo en este caso. Ahora, en cuanto a la gráfica de aceleración versus tiempo, sabemos que es una línea horizontal y pasa por el 1 en el eje de las ordenadas, donde se ubicaría la aceleración. La gráfica indicaría que la aceleración no cambia durante todo el movimiento y se mantiene en 1 metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, vamos a tener algo diferente. Tenemos los siguientes datos. Solo nos van a dar 2 datos, o bueno, 3. Tenemos la velocidad inicial, que es de 15 metros sobre segundo. Tenemos una aceleración de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya podemos ver que hay un valor negativo. ¿Y cuál sería el tiempo hasta detenerse? Si aplicamos la fórmula de velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y sabemos que el vehículo, la persona, el objeto se detiene, la velocidad final sería de 0. Por ende, 0 es igual a 15 metros sobre segundo más el menos 3 metros sobre segundo al cuadrado multiplicando aquel tiempo. Si queremos despejar el tiempo, vamos a pasar la velocidad inicial al otro lado a restar,
Y la aceleración, como estaba multiplicando, pasa a dividir. Es decir, que el tiempo sería de 15 metros sobre segundo negativos sobre menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Acá cancelamos los negativos, cancelamos los metros y el segundo. Tercera de 3 es 1, tercera de 15 es 5. Por ende, el tiempo sería de 5 segundos. ¿Y ese sería el tiempo de qué? El tiempo de detención del vehículo, de la persona, del objeto. Ahora, nuestra tabla de valores nos va a quedar de aquella manera para la gráfica de velocidad versus tiempo. Si tenemos velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿qué nos va a quedar? Tengamos en cuenta que el tiempo entonces iría del intervalo de 0 hasta 5, ¿cierto? Ese sería nuestro intervalo. Y la velocidad sería entonces sustituir los datos. Ya sabemos que la velocidad inicial la tenemos, la aceleración también, y entonces nos quedaría sustituir los tiempos. 15 más menos 3 por 0 nos da 15. Luego, 15 más menos 3 por 1 sería 15 más menos 3, lo cual nos daría entonces un resultado de 12. Luego tenemos 15 menos el 3 por 2, que sería menos 6, 9. 15 menos 3 por, más menos 3 por 3, que sería menos 9, nos da 6. 15 más menos 3 por 4 nos da menos 12, entonces sería 3. Y 15 más menos 3 por 5, que nos da menos 15, y 15 menos 15 es 0. Muy bien, ya entonces encontramos nuestra validez en cuanto al álgebra. Ahora, en cuanto a la interpretación gráfica, ¿qué podemos sacar? Si acá digamos que colocamos unas separaciones de 3 y acá el tiempo lo colocamos de aquella manera. La gráfica debería ser una línea recta decreciente. A ver, tiempo de 0, 15. Tiempo de 1, 12. Tiempo de 2, 9. Tiempo de 3, 6. Tiempo de 4, 3. Y tiempo de 5 sería 0. Cuando toca con el eje de los tiempos o el eje de las abscisas. En este caso tenemos la línea recta decreciente y la pendiente sería la aceleración, que es de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿cuál sería el área bajo la curva? Ya sabemos que el área bajo la curva es el desplazamiento, pero ¿cómo lo calculamos? Sería solamente esta forma de acá, no tenemos que trabajar con cuadrados ni rectángulos. En este caso es simplemente un triángulo. Un triángulo que se le puede calcular el área como la velocidad inicial por el tiempo sobre 2, teniendo en cuenta que si formamos acá un cuadrado, sería velocidad inicial por el tiempo. Pero como solamente queremos la mitad para encontrar el triángulo, por aquello mismo es que se le coloca el 2 dividiendo. La velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo, el tiempo es de 5 segundos y le aplicamos la mitad. Ahora, segundo se va con segundos, nos quedaría 15 por 2,5, que sería 37,5 metros. Ese sería nuestro desplazamiento, 37,5 metros para aquel objeto dado con aquel movimiento que esté retardado. Así es como se conoce. Si la velocidad va para cierto sentido y la aceleración va en oposición. Ahora, para la gráfica de posición contra tiempo, ¿cómo nos quedaría la tabla de valores si ya conocemos nuestras velocidades, la aceleración y el tiempo? La ecuación que vamos a utilizar es la posición es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Colocando acá los tiempos, ahora sí, la posición. Entonces, 15 por 0, 0 más un medio de menos 3 por 0, que también nos da 0. Entonces 0 más 0 nos da 0. En últimas nos da 0. Ahora, 15 por 1, 15. Más un medio de 1 por, en este caso sería 1 al cuadrado. Entonces la mitad de, listo, nos quedaría menos 1,5. Quedaría 13,5. Luego, 15 por 2, 30, más mitad de menos 3 por 2 al cuadrado, que nos daría entonces menos 6. Menos 6 que es 24. 45 más un medio de menos 3 por 3 al cuadrado, que sería menos 13,5. Daría así 31,5. Luego 60 más menos un medio de, menos 3 medios de 4 al cuadrado, 16.
sería menos 3 por 8, menos 24, 36. Y acá 5 por 5, 15 por 5 nos daría 75 más menos 3, 37,5, que nos da 37,5. Ahí tendríamos nosotros nuestra tabla de valores. Ahora sí, para el tiempo y para las posiciones. Ya que tenemos aquello, entonces, gráfica para la verificación. ¿Cómo nos quedaría? Va a ser de aquella manera. Voy a separarlo como por 5 acá en la posición porque siempre nos dio valores bastante altos, hasta el 37,5. Y luego para el tiempo lo voy a separar de esta manera, como para tener entonces continuidad en los cálculos. Ahora, si para el tiempo 1 nos da 13,5, que quedaría como por acá. Luego, tiempo 2, 24. Tiempo 3, 31. Tiempo 4, 36. Luego, tiempo 5, 37,5. Como pueden ver, esta no es una parábola que cada vez crece y crece y crece los valores. Es decir, los pares ordenados cada vez están mucho más arriba. No, en este caso es una parábola que se va aplanando. Claro, va creciendo, pero se va aplanando. Es como la función logarítmica. La pendiente de la tangente en cada punto, que sería la velocidad, disminuye progresivamente. Entonces tiene esta forma. ¿Por qué tiene aquella forma? Porque la aceleración es menor a cero. Como la aceleración es menor a cero, ya sabemos que tenemos un movimiento retardado. Y en este caso, pues la magnitud es de 3, claro, pero tiene un sentido negativo. Ahora, en cuanto a la gráfica de la aceleración versus el tiempo, tiene que quedar por debajo del eje del tiempo. Es decir, ya cuando nosotros estemos trabajando con aceleraciones negativas. Y donde encontremos el menos 3, ahí ponemos la línea horizontal. El frenado es constante. Así que la interpretación física que le puedo dar a ese ejemplo es el siguiente. Que al principio la velocidad era alta, la pendiente es pronunciada. Después la velocidad decrece. Por ende, la pendiente de la posición de la gráfica de posición versus tiempo disminuye y por eso es que la curva se aplana. Y luego, al final, ya la velocidad es cero, la gráfica de posición se estabiliza, la velocidad es nula, pero no retrocede. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejemplo. En este caso, vamos a unir lo que ya conocíamos de los anteriores dos. Sí. Digamos que tenemos velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, aceleración de menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo total de 8 segundos y sabemos que el objeto se detiene. Pero si decimos que el tiempo total es de 8 segundos, eso no significa que sea el tiempo de detención. El tiempo de detención, por lo tanto, se calcularía de esta siguiente manera. Velocidad es 0, velocidad inicial es 12 metros sobre segundo, aceleración es menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo pues no lo conocemos. Vamos a pasar y despejar, vamos a pasar los términos y despejar t, para entonces obtener menos 12 metros sobre segundo sobre los menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos negativos, metros, el segundo, mitad de 4,2, mitad de 12,6, mitad de 2,1 y mitad de 6,3. Entonces el tiempo sería de 3 segundos, lo que significa que a los 3 segundos el automóvil, el carro, la persona o una pelota se detiene. Ahora, la velocidad después de detenerse, eso sí es diferente. Sería de 12 metros sobre segundo más la aceleración por el tiempo total que es de 8 segundos. Cancelamos segundo con segundo, nos quedaría 12 metros sobre segundo menos los 32. Esos 32 son dados a la aceleración y el tiempo, dándonos así un resultado de menos 20 metros sobre segundo. Sería nuestra velocidad después de detenerse. Bueno, ya que me di cuenta lo coloqué positivo. Ahora sí, negativo. Acuérdense que es negativo porque después de detenerse y ahora sí retrocediendo, pues obtiene un sentido contrario al que tenía al comienzo. Es por eso que, como el objeto cambia de sentido, la velocidad es negativa. Y ahora, la gráfica de velocidad versus tiempo. Para aquello podemos hacerlo de una vez o con tabla de valores. Entonces acá, tiempo. El tiempo va a ir desde que comenzamos, es decir, desde el 0 hasta el tiempo total, que es de 8.
Sabemos que en 8 la velocidad es menos 20 y en 3 la velocidad es 0. A partir de ahí, pues a empezar a hacer los cálculos. Nos quedaría una fórmula de 12 menos 4t. ¿Por qué? Porque es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Que como la aceleración es negativa, pues ahí le va el signo. Y acá nos quedaría para el 0, 12. Para el 1, 12 menos 4, que es 8. Luego 12 menos 4 por 2, 8, 4. Luego para el 4 sería menos 4, 5 menos 8, 6 menos 12 y 7 menos 16. Sabemos que hay cambios de menos 4. Acá nosotros también podemos evidenciar que hay un 4 y un menos 4, un 8 y un menos 8, y un 12 y un menos 12. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, ¿qué sucedería acá? La línea recta decreciente cruza el eje. Y ahora voy a colocar los valores en cada uno de los ejes respectivamente. Tenemos acá el eje tenemos acá las velocidades positivas y acá las velocidades negativas. Como podemos ver, llegamos mucho más negativo que positivo. Y eso mientras el tiempo va transcurriendo. Así que acá nosotros tenemos esta gráfica de aquella manera. ¿Cómo nos quedaría ahora sí la línea recta? Vamos a empezar desde el 0 segundos. Entonces, si en 0 empezamos desde el 12 y luego empezamos a bajar 1, 8, 2, 4, 3, 0 y así sucesivamente, de 0 a 3 segundos el objeto se mueve hacia adelante pero frenando. En 3 segundos el objeto se detiene momentáneamente y después de los 3 segundos, ya ahí en ese cuadrante 4, el objeto invierte su sentido y comienza a retroceder. Acá voy a colocar como una flecha mucho más recta de las que yo hago. Ahora sí. Y me quedó más bonito. Sí. Queda mucho mejor así. Entonces, voy a colocarla en verde. Como para que se vea mucho mejor. Así nos quedaría nuestra línea recta decreciente que cruza el eje. Y entonces, ¿eso qué significa? Que posee valores negativos para la velocidad. Ahora, la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Pues es una línea constante en menos 4. El frenado se mantiene en todo momento. Ahora, la gráfica de posición versus el tiempo. Esto ya es diferente. Acá tenemos que aplicar otra diferente ecuación, que sería la de x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En ese sentido, ¿cómo nos quedaría? Velocidad inicial es 12, entonces nos quedaría 12t más un medio de a, que sería menos 4. Bueno, como tenemos menos 4, acá nos podría quedar menos 4 medios, es decir, menos 2. ¿Menos 2 qué? Menos 2t al cuadrado. ¿Listo? En este caso, si sustituimos las t's, vamos a poder encontrar las posiciones. Para t es igual a 0, entonces x 0. Luego, 12 por 1, 12, menos 2 por 1, 2, lo cual sería 10. Acá 12 por 2, 24, menos 2 por 2 al cuadrado, que nos da 8. 24 menos 8 sería 16. 12 por 3, 36, menos 2 por 9, que sería 18, nos da 18 positivos. Luego tenemos 4 por 12, 48, menos 2 por 16, 32, dándonos 16. Posteriormente, 5 por 12, 60, menos 2 por 25, 50, que nos da 10. 6 por 12, 72, menos 2 por 36, 72 también es igual a 0. Y 12 por 7, 84, menos 2 por 49, 98, lo cual nos da menos 14. 12 por 8, 96, menos 2 por 64, 128, lo cual nos da menos 32. Bastante para esta tabla de valores. Ahora, teniendo aquello en cuenta, podemos evidenciar que también en las cuadráticas podemos evidenciar ese patrón. Acá 10 con 10, 16 con 16 y hasta incluso acá 0 con 0. Pero entonces, ¿qué sucede con ese término en la mitad? Este 18. Es decir, en la mitad de todos esos patrones, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta que ese 18 va a ser el máximo. La posición aumenta hasta llegar a ese máximo. Ustedes pueden ver que no hay número, o bueno, no hay posición mayor que 18 en esa tabla de valores. Todo está por debajo. Y ese máximo se llega en un tiempo de 3 segundos.
luego ahí sí comienza a decrecer y el objeto retrocede y así sucesivamente. En este caso, nosotros vamos a tener la posición de esta siguiente manera. A ver, ¿cómo lo vamos a distanciar? Acá con 5. 5, 10, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 y así sucesivamente para nuestro eje de las velocidades, tanto en positivo como en negativo, porque tenemos valores de ambos sentidos. Y luego el tiempo que va desde el 0 hasta el 8. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Empezamos desde el 0, 0. Luego 1, 10. Listo. Luego 2, 16. Bueno, se me sale de la gráfica, pero queda aproximadamente por acá. 3, 18. Luego 4, 16. 5, 10. 6, 0. 7, ahora sí va bajando. Menos 14. Luego tenemos 8 menos 32, es decir, por allá abajo. Ya uno ya sabe que mientras más va pasando el tiempo, es mucho más notorio si hace el cambio en las posiciones. Después de aquel máximo, comienza a decrecer. Al tiempo 6 segundos regresa al origen. Y luego se mueve hacia posiciones negativas, ya que ha cambiado totalmente de dirección. Es decir, que la gráfica es una parábola que sube y luego baja. En cuanto al área bajo la curva, ¿qué podemos decir nosotros? Porque todavía no he terminado. Acá nosotros tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo. El área bajo la curva va a ser de este triangulito de acá y este otro triángulo de acá. Teniendo aquello en cuenta, ¿cuál sería el área de ambos triángulos? No podemos solamente calcular el área de uno. Tenemos que calcular el área del triángulo positivo, que es del 0 al 3 segundos, y el negativo del 3 al 8 segundos. Entonces, para el primero, bueno, este va a ser A sub 1 y A sub 2 para los triángulos 1 y 2 respectivamente. Empezamos con la velocidad inicial de 12 por 3, que fueron los segundos transcurridos, sobre 2. Luego tenemos el menos 20 de acá abajo por 8 menos 3, que fue el tiempo transcurrido, entonces 5. Y todo aquello sobre 2. En este caso, a ver, acá arriba. 12 medios da 6, y 6 por 3 nos daría 18, entonces 18 metros. Menos 10 por 5 nos da menos 50 metros. Perfecto, ahora vamos a unir a aquellos dos resultados y nos va a quedar el desplazamiento neto. En este caso, el desplazamiento neto es solamente sumarlos, y lo cual nos daría menos 32 metros. Es decir, que el objeto termina 32 metros en sentido opuesto. Y en cuanto a la distancia total recorrida, se calcula sumando los valores absolutos de las áreas, que sería el valor absoluto de A sub 1 y el valor absoluto de A sub 2, lo cual nos daría un valor final de 68 metros. Algunos errores comunes en la interpretación gráfica puede ser no diferenciar el desplazamiento y la distancia total. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final e inicial y depende de los signos, mientras que la distancia total es la suma de todos los tramos recorridos sin importar aquel sentido. Además, se olvida comúnmente que la velocidad puede ser negativa. La velocidad negativa significa cambiar de dirección, no significa que el objeto esté en posición negativa. Ya cuando nosotros trabajamos rapideces, ahí sí es la diferencia crucial entre velocidad y rapidez, que la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Es decir, que la rapidez no toma en cuenta el sentido, sino solamente la magnitud. Y también interpretar mal la pendiente. En este caso, la pendiente en la velocidad versus tiempo siempre es la aceleración, mientras que la pendiente en x versus tiempo es la velocidad en cada punto. Y habiendo dicho aquello, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...